Vale. Ok, bien, buenas tardes. Tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Comieron? Sí. Ah, qué bueno. Más o menos. Bueno. Muy bien, pues mi nombre es Marlon López. Antes que nada, déjenme decirles que mi profesión es abogado, pero soy buena onda. Y bueno, me invitaron a través del Centro de Globalización para la Innovación de la Universidad de Texas en Austin, de la cual soy profesor invitado en la maestría, a impartir esta pequeña plática sobre propiedad intelectual desde el punto de vista jurídico. Y bueno, pues los voy a acompañar y me van a acompañar esta tarde, pues tratando de despejar algunas dudas sobre estos temas. Bueno, pues como les decía, soy abogado, estudié en el Tecnológico de Monterrey la carrera de Derecho, soy profesor de planta del Tecnológico de Monterrey, tengo mi propio despacho en materia de propiedad intelectual en Monterrey y tengo un doctorado en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Tulane, con tesis doctorales Evaluación de Activos Intangibles, que es precisamente una gran parte de propiedad intelectual. Y tengo una maestría en Derecho Internacional y Comparado con mención honorífica por la Universidad de Tulane, una maestría en Derecho Comercial Internacional con especialidad en Propiedad Intelectual por la Universidad de Arizona, una maestría en Ciencias Penales y soy candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, pues he trabajado en muchas cosas, principalmente en propiedad intelectual, pero he sido abogado externo de Grupo Financiero Bancomer, director de un centro de arbitraje, socio de un despacho de consultores para asesoría a empresas que venían a hacer negocios aquí a México a través del Telecán, y bueno, pues tengo todos esos años de docencia además. Entonces, bueno, pues el tema de propiedad intelectual ya lo he manejado bastante tiempo, me gusta mucho, es muy interesante, y quiero decirles que sin ustedes, las personas que aportan las nuevas ideas, las nuevas creaciones, pues este tema no sería nada, ¿no? Entonces, realmente, pues ustedes son la parte importante de esta ecuación. Desafortunadamente, a veces, pues por desconocimiento, por falta de acercamiento, por falta de asesoría adecuada o por falta de entendimiento de nuestras leyes, pues a veces no nos acercamos lo suficiente a estos temas, pero pues evidentemente son muy, muy importantes. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio, nada más rapidísimo, quisiera pedirles un favor para darme una idea más o menos cuál es el público. ¿Podrían levantar la mano los que son profesores? Nadie. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Podrían levantar la mano los que son investigadores en un centro de investigación académico? 1, 2, 3. Muy bien. ¿Podrían levantar la mano los que son empresarios, dueños o forman parte de una empresa? Excelente. Muy bien, gracias. Y la última pregunta, ¿podrían levantar la mano quienes ya tienen una patente a nombre propio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a tratar de cubrir los temas que nos solicitaron y algunas otras cosas de interés. Les voy a pedir que en el momento en que surja alguna pregunta, levanten su mano y la hagan en ese momento, no se esperen hasta el final, porque normalmente al final ya no va a haber tiempo de preguntas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo sobre la marcha. Hablo rápido, pero no hay ningún problema. Vamos a hablar de la importancia de la propiedad intelectual, los organismos y sistemas internacionales relativos a la propiedad intelectual, el sistema internacional de marcas, la inteligencia competitiva o información tecnológica, el sistema internacional de patentes, el sistema internacional de diseños industriales, la observancia de los derechos de propiedad intelectual, la comercialización y algunos temas actuales relacionados. Y bueno, pues dentro de eso vamos a ir viendo algunas cosas nacionales que consideramos también muy importantes. Entonces, nada más, pues un comentario general. A veces la gente piensa que es ilegal, que engorda o causa cáncer, y por eso no nos acercamos a esto, o pensamos que es muy caro, o que eso para México no aplica, o que no puedo, o no se puede, o no sé cómo, o sí creo que sé, pero no estoy seguro cómo, o si lo hago me lo roban. Entonces, pues son ideas muy generalizadas y que vamos a tratar de ir descartando, ¿no? ¿Sí regresa o no? Sí, ahí está. Es que tengo que apuntar a la computadora, no a la pantalla. Entonces me voy a cambiar de lado. A lo mejor así es más fácil. No. Ahí estoy bien. Bueno. Ok. Entonces una pregunta rapidísima. ¿Cuál es el mejor negocio del mundo? Sí. Los farmacéuticos biotecnológicos. Muy buen negocio.
Claro, pero ¿y eso cómo lo traducimos a? O no trabajar. ¿Alguien más? Conocimiento. Conocimiento. La religión. A ver si no me corren, pero alguien dijo que eran las universidades, las universidades privadas, porque estaban cobrando como Universidad de Suiza y pagaban como Universidad de Honduras, ¿verdad? Pero bueno. Miren, a lo largo de esta plática he recibido muchísimas respuestas diferentes. Las armas, la comida, la tecnología, la prostitución, la comida, los bienes raíces, la bolsa de valores, el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no tenemos mucho tiempo, déjenme decirles que todos esos son muy buenos negocios, pero el mejor negocio del mundo, y va un poquito de la mano de lo que decías, son los monopolios. ¿Por qué? Porque si tienes un monopolio, tú mandas, tú decides, tú impones, y si quieren, y si no, pues se aguantan. ¿Sí? Nada más que la Constitución, dice en el artículo 28, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios. Sí, también que íbamos. Digo, pues lo más fácil es, pues, si tienes un monopolio, te haces millonario. Pero resulta que los monopolios son malos. Son malos para la sociedad, para los consumidores, porque si una persona controla el mercado, que es la definición de monopolio, pues entonces impone todas sus reglas. Y hay una ley antimonopolios y hay una comisión de competencia económica para evitar los monopolios, etcétera, en México y en todo el mundo. Y la Constitución lo prohíbe y las leyes lo prohíben. Pero resulta que ese mismo artículo 28 constitucional, que prohíbe los monopolios porque son muy malos, permite una lista que dice, no se considerarán monopolios. Ya ven que los abogados se las gastan bien, padre, para explicar las cosas. O sea, no se prohíben los monopolios, pero no se consideran monopolios, y viene una larga lista de cosas. Y en esa larga lista de cosas, casi todas son del gobierno. La extracción de hidrocarburos, la acuñación de moneda, la impresión de billetes, las telecomunicaciones, las posiciones satelitales orbitales. Antes estaban los ferrocarriles y el Telmex, etc. Después las vendieron. Ok. Dices, bueno, pues entonces el único que se despacha con la cuchara grande y que puede tener un monopolio es el Estado. Pero dentro de todas esas excepciones hay una excepción, que está aquí abajo. Dice, tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y las que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. ¿Qué significa esto? Que seres humanos comunes y corrientes, simples mortales como ustedes y como yo, no el Estado todopoderoso, podemos tener un monopolio. Claro, solo en ciertas áreas, claro, solo por cierto tiempo, claro, solo con ciertas condiciones, pero podemos tener un monopolio. Entonces, si logramos hacer que ese monopolio funcione y nos aprovechamos de esta excepción que la Constitución y la ley nos permiten, podemos beneficiarnos ampliamente de esa excepción. Y desde ahí tenemos que partir de esta perspectiva de los monopolios y de la excepción a los monopolios que es la propiedad intelectual. ¿Ok? ¿Por qué es importante este tema? Porque el derecho intelectual es una de las áreas jurídicas con más alto desarrollo y más alto cambio e innovación en la actualidad. Cuenta un chiste que revivieron un doctor y un abogado de los años 1800. El doctor se sorprendió de todas las maravillas tecnológicas que había hoy en día en la materia de la medicina y el abogado tomó su código de comercio hecho por Porfirio Díaz y se fue a los tribunales a litigar. Y sí, el Código de Comercio actual de México lo hizo Porfirio Díaz. Entonces, eso ha cambiado un poco en los últimos años, porque hay áreas que sí se han ido desarrollando, pero en general esa era la regla. Sin embargo, la propiedad intelectual tiene un amplísimo desarrollo, se han creado muchas cosas nuevas, se ha avanzado muchísimo, y esta importancia no es solamente nacional, no es una cuestión de México, también es internacional. De hecho, está más bien impulsada por el ámbito internacional, por la Organización Mundial de Comercio, por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, por las empresas transnacionales y por los gobiernos de los países desarrollados. Y esta importancia es para los propietarios de la tecnología como para la sociedad. Y déjenme aquí hacer un paréntesis para explicar esto, porque es muy importante también. Bueno, si los monopolios son tan malos, ¿por qué el Estado querría darnos un monopolio a una persona, a un inventor, a un creador, etcétera? Porque el Estado crea una zanahoria, es un incentivo
un incentivo para que la gente cree cosas nuevas y grandiosas. Entonces, lo que hace el Estado es decir, no tengo manera de pagarte por lo que estás creando, pero lo que puedo hacer es permitirte el derecho de que solo tú lo puedas explotar por cierto tiempo, a cambio de que crees algo nuevo que nos beneficia a todos como sociedad, y después de cierto tiempo entra al dominio público y toda la sociedad se puede beneficiar de esto. Entonces, tenemos 2 etapas de beneficio social cuando se hace una creación nueva. Y ahorita se hablaba de las farmacéuticas, de los medicamentos. Ahí lo vemos más claramente que nunca. Cuando se crea un nuevo medicamento que cura una enfermedad, pues normalmente es muy cara porque tiene su patente vigente y las personas, pues solamente quienes pueden acceder a ese precio lo pueden pagar y se benefician, y a lo mejor el resto de la sociedad no se beneficia inmediatamente. Pero una vez que se vence la patente de esos medicamentos, pues entonces cualquiera lo puede producir, los famosos genéricos, y entonces ya los precios bajan considerablemente y el resto de la sociedad se beneficia. Y conforme van pasando los años y se van creando nuevas tecnologías, los precios van disminuyendo y mayor cantidad de la población dentro de la pirámide se van beneficiando de ese avance tecnológico. Entonces, no nada más es una satisfacción personal, es un beneficio social. Por eso el Estado crea esa zanahoria para que la gente cree cosas en todo, en las artes, en la cultura, en los derechos de autor en general, en la tecnología y en la comercialización de productos. Muy bien, el concepto del derecho intelectual incluye la propiedad industrial y los derechos creativos que la gente normal en realidad les llama derechos de autor. No vamos a ver ese tema el día de hoy, pero en realidad los derechos de autor son una parte de los derechos creativos. Ahorita vamos a ver un mapa conceptual para que lo vean visualmente más adelantito, pero esas son las 2 grandes áreas. Si lo quieren ver como todo el mundo le llama, es propiedad industrial y propiedad intelectual, o propiedad industrial y derechos de autor. Bueno, no vamos a meternos en la naturaleza jurídica. La definición sí es importante porque es un conjunto de reglas, conceptos y principios implicados con el intelecto humano en lo relativo a la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales que son protegidas mediante la facultad que el Estado otorga por cierto tiempo y bajo determinadas circunstancias para los creadores, que los creadores usen o exploten en forma exclusiva dichas obras, innovaciones, invenciones, signos distintivos o autoricen a terceros bajo licencia. Y tiene 3 características: exclusividad, territorialidad y temporalidad. ¿Por qué es exclusividad? Porque solamente quien tiene el derecho o el tercero a quien le diste permiso de usarlo, lo puede usar legalmente. Y legalmente pues, lo puede usar otra persona, pero puedes tratar de evitarlo a través de una infracción. La territorialidad, porque normalmente la protección es por país. Entonces se protege en el país donde se quiere proteger, y si se quiere proteger en otros países, pues tienes que hacer un registro, una protección en cada uno de esos países donde deseas la protección. Y la temporalidad, porque casi todos los derechos, hay 1 o 2 excepciones, tienen un plazo de vigencia. Algunos son renovables después de ese plazo y otros no son renovables después de ese plazo, pero todos tienen una cierta temporalidad marcada en las leyes. Este es el universo: propiedad industrial, derechos creativos y otros derechos. ¿Qué se incluye? Dentro de la propiedad industrial, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, que pueden ser dibujos o modelos, los secretos industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Esa es la parte que compone la propiedad industrial y es la parte que considero más importante para ustedes, donde entiendo que la mayoría de ustedes representan empresas o instituciones que están solicitando fondos al CONACYT. ¿Okay? Yo no trabajo en el CONACYT, no sé cuál es el procedimiento específico del CONACYT ni la metodología, entonces esas preguntas no me las hagan a mí, pero yo les voy a tratar de ayudar a que sus propuestas vayan mejor sustentadas para acceder a esos fondos, a esas propuestas. Y dentro de los signos distintivos, que es la otra parte de la propiedad industrial, tenemos las marcas, que pueden ser nominativas y nominadas tridimensionales o mixtas, la colectiva, la notoriamente conocida, la famosa, el nombre comercial, el aviso comercial, y las denominaciones de origen, donde en México es nada más la denominación de origen, las indicaciones geográficas, donde en México la denominación de origen es la que prevalece. Ahorita vamos a ver en qué consisten estas figuras. Y acá tenemos los derechos creativos. Les decía hace ratito que los derechos de autor son solo estos. ¿Ok? La gente les dice derechos de autor a todo, pero si se fijan, estos se llaman reservas de derechos, que ellos se llaman derechos conexos. Acá hay otros derechos como los símbolos patrios, la protección de las culturas populares, la imagen personal, el ISBN y el ISDN. Entonces es incorrecto llamarle derecho de autor a todo porque no todo es derecho de autor, pero bueno, así es como la gente le conoce.
Y si vas a Estados Unidos o otro país extranjero, te van a decir que la propiedad intelectual se divide en patents, trademarks and copyrights. ¿Okay? Entonces, básicamente es lo mismo. O si vas con un abogado de propiedad intelectual de hace 30 años, te va a decir que soy abogado de patentes y marcas. Es porque eran las dos figuras principales que era lo que se utilizaba. Ok, antes de pasar aquí, ¿alguna pregunta? ¿Seguros? Sí. ¿Después nos vas a hablar un poquito más de cada tema? O, por ejemplo, en especial me llamó la atención, no sabía yo, esquema de trazado de circuitos integrados. Sí, ahorita que veamos el mapa integrados. Ahorita que veamos el mapa conceptual, mencionamos en qué consiste cada una de ellas y luego ya vamos a entrar a las figuras más importantes, que es patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Si hay tiempo, vemos las demás, y si no, al terminar la plática, hablamos de cualquier duda específica que puedan tener. Yo me voy hasta mañana, así es que... y mientras esté aquí adentro de la sala, es gratis. Eso es lo mejor, ¿eh? Ya que cruce la calle, aguas, porque es en dólares. Sí. Una pregunta solamente práctica. ¿Nos vas a compartir esta información o no para el tema de las notas? Sí. ¿Sí? Nada más le voy a pedir un favor. Son 180 filminas. Evidentemente no las vamos a ver todas y evidentemente no esperaba que en 4 horas cubriéramos todas. Entonces, por favor, si luego les pasan una encuesta, no vayan a decir, no, pues no cubrió todos los materiales. Okay. Por favor. ¿Ok? Es que prefiero que sobre y no que falte, y además, pues si se lo van a llevar, pues que lo tengan todo, ¿verdad? Nadie lo revisa después. Yo estoy lleno de información en mi oficina, pero bueno, lo pueden tener y ojalá que les sirva. ¿Casi nadie? Ok. Bueno, 4 factores que han revolucionado esta materia. La revolución tecnológica, la globalización, el valor monetario de los activos intangibles y los tratados y convenios internacionales. ¿Por qué la revolución tecnológica? Porque se muestran todos los desarrollos en informática, telecomunicaciones, biotecnología, variedades vegetales, circuitos integrados, tecnologías de la información, reproducción digital, influyen poderosamente en las formas de producción y comercialización de bienes y servicios. Hoy es más fácil hacer negocios poniendo una página de internet y vendiendo en eBay, en línea, que los famosos 3 factores de producción, tierra, trabajo y capital. ¿Okay? Entonces, es una revolución tecnológica muy importante que ha cambiado totalmente. Y déjenme decir algo que es muy importante desde el punto de vista de la evaluación de activos intangibles sobre la tierra y el trabajo y el capital. La tierra, los medios de producción, que incluye la maquinaria, el equipo y todo lo demás, se consigue. Lo compras donde sea. O sea, tú quieres algo y se lo mandas a un despacho de ingenieros de ingeniería a la India y te lo hacen igualito o te lo hacen lo que tú quieras. Quiero una máquina para desespinar nopal que sea de tantos milímetros y te lo hacen. $10,000 y te lo hacen. Trabajo, pues hombre, lo que sobra es mano de obra, tanto física como intelectual. O sea, hay una sobreoferta de personal. A veces no muy capacitado en algunas áreas, pero realmente la gente la consigues. Ahorita uno de mis asistentes trabajaba en Monterrey y el lunes encontró unas personas que no conocía en línea que iban a hacer un negocio y renunció, y el viernes renunció el viernes y se vino este lunes pasado para Guadalajara, porque van a empezar una empresa nueva de tecnología. Yo no haría eso, pero bueno, a lo que voy es que ya no es tan difícil conseguir a las personas. Y capital, dices, no, pues es que nunca hay dinero. El dinero lo consigues. O sea, puedes hipotecar tu casa si quieres, pero el dinero lo consigues. Entonces, ¿qué hace la diferencia en el mundo de hoy? La propiedad intelectual. Lo único que hace una diferencia competitiva es la propiedad intelectual. ¿Por qué McDonald's es mejor que las hamburguesas de la esquina? Porque tiene una marca, porque tiene un logotipo, porque tiene una campaña de publicidad, porque tiene figuritas, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí hay que empezar a ver hacia dónde se está moviendo el futuro. Y por eso es que los países desarrollados y las empresas transnacionales están tan interesadas en esto, porque es mucho más fácil evitar la competencia protegiendo derechos. Y entonces ahí es donde tenemos que aprender y decir, pues si lo están haciendo no es gratis y vamos tarde, entonces hay que subirnos a ese camión, ¿ok? Muy bien, número 2, la globalización. Estos desarrollos modifican las estructuras productivas y la economía de las sociedades, incrementando flujos comerciales a nivel mundial a un ritmo y una magnitud sin precedentes, bajo formas organizacionales novedosas e inéditas en las que una empresa distribuye especialmente en distintos países diversas etapas de un proceso productivo, dando lugar a lo que se ha dado en llamar globalización. Claro, pues si me cuesta más barato producir en un lugar una parte y otra en otra parte y la pintura en otra parte, pues lo junto y luego lo vendo en el mejor mercado que pueda, ¿sí? Y hay empresas como Nike, los que hacen tenis, que no tiene
una sola fábrica que sea de su propiedad. Todo lo maquilan. Y entonces esas empresas que maquilan les venden los tenis en $20 o en $25 y luego hay gente que los compra aquí en Liverpool en 150. ¿Por qué? ¿Por qué pagamos $150 por un producto que vale 20 para fabricarlo? Porque tiene una palomita simpática y porque Michael Jordan sale en la tele con esos tenis. ¿Sí? Acabo de estar en la India, varios países del sudeste asiático. Fuimos a Vietnam, Indonesia. Las bolsas Louis Vuitton, las que traía el Bester, ¿sí? Entre $600 y $2,000. Yo las vi ahí, así como los veo ustedes sentados, así como veo las sillas, así veía. Tiras y tiras y tiras enormes de producción de bolsas de esas. ¿Y saben en cuánto se las vende la empresa vietnamita a la empresa europea? $35. Y lo más interesante, y esa pregunta la hice yo, oigan, ¿y por qué no fabrican ustedes sus propias bolsas? Dicen, no, sí fabricamos. ¿Y entonces? ¿Y por qué no tienen una marca ustedes? Tenemos nuestra propia marca. ¿Y entonces? No hemos logrado penetrar el mercado internacional, nadie nos conoce fuera de Vietnam. Entonces, es el branding, estamos comprando una ilusión. Ok, el valor monetario de los activos intangibles en la medida en que el interior de cada género artístico literario, dentro de cada rama industrial o giro comercial al interior de un país o en relación con otros, las creaciones de personas físicas o empresas compiten por las preferencias del público frente a creaciones de otras, la propiedad intelectual representa un activo intangible sumamente valioso, por lo que el marco jurídico que regule dichas creaciones debe garantizar su legítima competencia, sancionar y reprimir aquellas prácticas comerciales ilícitas. La marca Coca-Cola vale más que todas las instalaciones físicas de la Coca-Cola Company, incluyendo camiones, maquinarias, oficinas, incluyendo la fórmula secreta, del secreto industrial de la fórmula Coca-Cola. O sea, lo que vale ahí es la marca. Y bueno, no hablemos de Apple, que pues, ahorita es la marca más valiosa del mundo. ¿Y qué hace este smartphone, que es Apple, que no haga este Alcatel de $300 con $200 tiempo aire que compré en el Oxxo? Y me gusta más porque le dura más la pila. Pero bueno. Pero pues con no puedes presumir, ¿no? Se ve uno chafo, ¿no? Si lo sacas. A los que les importa, ¿verdad? A mí no me importa, pero... Bueno, y los convenios y tratados comerciales en la materia. Hay un marco jurídico nacional armonizado y un marco jurídico internacional que se ha ido expandiendo. Esto es muy importante. Los que tenemos ya muchos años en esta materia, hemos visto cómo se ha ido haciendo homogéneo el sistema de propiedad intelectual. Antes era una pesadilla. ¿Por qué? Porque quería registrar en México y era diferente de registrar en Honduras, y era diferente de registrar en España, y era diferente de todo, y cada trámite era diferente, y algunos sí se podía, otros no. Todavía hay diferencias, todavía hay discrepancias, pero realmente el nivel de armonización ha alcanzado puntos de facilitación muy grandes, y también el acceso a la información pública y mucha gratuita también ha sido una gran ventaja para todos los creadores, inventores, etc. Algún día se sueña con que hay algo como una patente internacional que se proteja en todos los países, pero bueno, todavía estamos lejos de eso por el nacionalismo de los países. No. Sí, eso sí, pero a lo que me refiero es que a final de cuentas, aunque el sistema de Madrid, el protocolo de Madrid, te permite una solicitud internacional de marcas y el sistema del Convenio de París y el PCT te permite una solicitud internacional de patentes, la verdad es que al final del día, cada país y cada INPI de cada país decide si te concede el derecho o no te concede el derecho. A eso es a lo que me refiero. O sea, sí hay esfuerzos grandes de homogenización y de internacionalización y de facilitación del proceso, pero al final del día, el que dice sí o no es cada país, cada estado. Y ahí es donde, pues a final de cuentas, acabas teniendo que someterte al procedimiento local, nacional de cada país. A eso va el comentario. De nada. Los beneficios. La propiedad intelectual propicia el desarrollo cultural, económico y social, pues constituye un importante apoyo a la creatividad artística, la innovación técnica y la modernización comercial, que eso es lo que les mencionaba hace un ratito. Esos son los principales objetivos. Si no, pues no habría hombre araña, y eso es muy importante. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Para qué quieres una patente?
proteger la novedad o la invención técnica. Muy bien, ¿para qué? Para que no lo voy a comercializar o no me sea robado. Muy bien. Sí, un paso antes de eso, para excluir a la competencia de ese derecho que yo tengo y que me da acceso a una ventaja competitiva en el mercado. Entonces les voy a decir al revés, o lo que les digo a mis clientes. Si quieres un derecho de propiedad intelectual, principalmente una patente que es el más caro, pero puede ser cualquiera, para tener un cuadro que se vea bonito en tu oficina, olvídalo. Es un gasto, no una inversión. Entonces es como tener un título de Harvard, nomás para presumirlo, ¿sí? Entonces el objetivo de una patente y de todos los derechos de propiedad intelectual es tener una ventaja competitiva económica para que en el mercado puedas sacar un beneficio. Además de beneficiar la sociedad y de sentirte bien contigo mismo porque hiciste el bien y todas las demás cosas que estoy seguro que todos ustedes sienten en el fondo de su corazón. Pero el objetivo primordial pues es hacer negocio. Sí. Pero también te sirve para informar a la competencia de lo que estás haciendo y orientarlo en procesos y dar a conocer más tu idea porque es un elemento público. Aunque no lo puedan copiar, sí puede orientar. Es correcto, pero la alternativa a eso es mantenerlo como secreto industrial. Y el secreto industrial es una figura jurídica muy riesgosa porque en el momento en que se descubre el secreto se pierde el derecho. Entonces, pues ahora sí que uno decide, ¿no? Sí, y acabo de tener un caso que es poco común, ¿eh? Yo siempre les digo, 99.9 de las ocasiones, si tienes que decidir entre una patente y un secreto industrial, vete por la patente. Si no lo puedes patentar y no tienes otra figura que puedas usar, pues manténla como secreto. Pero acabo de tener un caso donde realmente mi recomendación jurídica para el cliente fue, ¿sabes qué? Sí te conviene mantenerlo en secreto. Y déjenme decirles de qué se trata, porque no lo van a descubrir de todas formas. Este cliente encontró unos procedimientos que hay en Internet, que lo puedes ver en Internet, que son para tostar ajo, ¿sí? Entonces, pues, tiene un proceso para que los ajos los tuestan y potencializa por 10 las ventajas que ofrece el ajo, ¿ok? Entonces, oye, pues está muy bien. Dice, bueno, en Internet te describen, en Japón, en muchas partes, cómo funcionan esos procesos y hasta te venden, pues no sé si sean hornos o qué, para hacer el proceso. Pero lo que él dice es que en ese proceso, todos los que he encontrado en Internet, y compró una maquinita en Japón, se pierde entre el 40 y el 70% del producto, ¿sí? Y él descubrió la forma en la que salva más del 95% del producto. Y entonces, como su proceso de cocción nunca va a llegar al público, porque lo que llega al público es la bolsita con los ajos, ¿cómo puedes descubrir cuál es su proceso? Puedes ver 1000 procesos en Internet, pero no vas a saber cuál es el que él usa. Porque aunque hagas reingeniería inversa en el ajo, no vas a saber cómo lo cose para que no se desperdicie tanto. Entonces, sí hay casos, pero son muy, muy excepcionales. Y el caso típico es el de la Coca-Cola. Oye, pues es que les convino mantenerlo en secreto porque después de tantos años sigue el secreto en vez de 20 años como hubieran perdido una patente. Sí, eso lo sabemos hoy. Pero cuando tienes que hacer el análisis y tomar la decisión, pues nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro. Entonces, 99% de las veces es más recomendable una patente. Y yo lo dividiría así. Si el producto eventualmente, o la tecnología o el proceso va a llegar a manos del consumidor final, definitivamente quieres una patente. Porque como les decía, tú le mandas un producto a un despacho de ingenieros a China o a la India y te lo hacen en una semana, ¿sí? Si vas a hacer algo al que el público no tenga acceso, imagínate que inventas una máquina para teletransportarte y tú lo que ves es, llegas y hay un arco de plástico y te metes y te teletransporta al otro lado de la calle, pero la gente nunca va a comprar esa máquina, sino que nomás la va a usar y no va a saber cómo funciona, probablemente sí convendría mantenerla como secreto. Aquí ¿Sí? un par de preguntas con respecto a Claro. este tema. La diferencia en tiempo en cuanto al registro de una patente con el registro de un secreto industrial y esto correlacionado contra la velocidad de la tecnología. Es decir, a veces cuando me llega el certificado de la patente o el título de la patente, la tecnología ya la van a hacer 3 veces con la velocidad en la que estamos trabajando en competencia tecnológica. Entonces, la pregunta es, si la velocidad de la tecnología es tan rápida, ¿vale la pena patentar algo que dentro de 2 años que tenga, 1 año que tenga la patente y ya pasó de moda? ¿O mejor le pego al secreto industrial y genero
genero mayor valor de desarrollo de mi tecnología para separarme a partir de diferenciación? Hay 3 respuestas diferentes para ese comentario. Número 1, si realmente tu tecnología la estás avanzando tú tanto, tú puedes ir haciendo una nueva patente sobre cada avance de la tecnología que estás haciendo, o al menos un modelo de utilidad sobre esas mejoras en la tecnología. Entonces, no es necesario que te quedes con una patente única. 2, la velocidad con la que obtienes la patente tiene que ver con muchos factores. La complejidad de la tecnología, qué tantas tecnologías similares hay, cuál es el estado de la técnica, cuántos errores se cometan a la hora de la tramitología, etc. Ya hubo un caso aquí en México que se tardaron 19 años en conceder la patente, cuando la protección es de 20. Y pues por si alguno no lo sabe, la protección de la patente no empieza a contar a partir de que te conceden la patente, empieza a contar a partir de que metiste la solicitud. Entonces, si se tardaron 19 años, pues lástima, Margarito. Pero la tercera respuesta es que cuando tú metes una solicitud de patente y después se publica y tus competencias tienen acceso a ella y todo el mundo tiene acceso a ella, si bien es cierto, no puedes excluir a nadie de que use tu tecnología porque todavía no te conceden la patente y todavía no tienes el derecho, es lo que los abogados llamamos una expectativa de derecho. Entonces tú tienes una expectativa de derecho que al momento en que te conceden la patente, decimos los abogados, se retrotraen los efectos en el tiempo al momento de la solicitud y es como si tú siempre hubieses tenido el derecho. ¿Qué significa eso? Que puedes demandar en el pasado a quien haya infringido tu patente y recuperar daños y perjuicios de esa tecnología que usó sin tu permiso. Entonces no está todo perdido. A la hora de decidir en qué le inviertes el dinero y si estás dispuesto a demandar y si estás dispuesto a ir atrás en el tiempo, bueno, pues cada caso será diferente, pero no es blanco y negro. Ahora, las patentes duran 20 años y no son renovables y los secretos industriales duran para siempre mientras no se descubra el secreto. Pero es una figura jurídica muy débil, además no cuesta y tiene ventajas el secreto industrial. Pero imagínense un secreto industrial, ¿no? Yo les pongo a mis alumnos un ejemplo. Llegas a Cemex y le dices, oye, tengo un secreto industrial buenísimo, un cemento que es 10 veces más resistente y además no causa hongos y quiero venderte el secreto industrial porque no lo puedo patentar en $1 millón. Pues me interesa, a ver de qué se trata. No te puedo decir. ¿Sí? Entonces, digo, no estoy exagerando, pero para ahí voy. Sí. ¿A qué te refieres cuando dices que se descubre el secreto? O sea, que alguien sepa cómo se hace. Por ejemplo, ahorita que dices lo de los ángeles, que a alguien se le ocurre el mismo proceso exactamente o que Así es. Vamos a diferenciar. Hay 3 maneras de descubrir un secreto. De chiripada, o sea, que a alguien se le ocurrió lo mismo, ¿sí? Y sí pasa, ¿eh? Ahorita les platico una anécdota. Ahí se pierde el secreto, ¿sí? Segunda, que alguien a quien tú le compartiste el secreto y lo hiciste firmar un convenio de confidencialidad, reveló el secreto o usó el secreto, pierdes el secreto también, pero puedes demandar a esa persona por los daños y perjuicios que te haya causado. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, si trabajan en alguna institución donde firmaron un convenio de confidencialidad, aguas, porque si lo revelas y causa un daño, se pierde, pues, van a ir contra ti. O, por ejemplo, en mi caso como abogado, cuando doy una asesoría, pues me comparten secretos que no puedo revelar. Y la tercera es por espionaje industrial. Entonces, bueno, pues es un delito y habría que probarlo y demás, pero de todas maneras, si se revela, pierdes el secreto. Y puedes demandar al que te espió, pero de todas maneras pierdes el secreto. Entonces, en los 3 casos estás frío paleta. Sí, perdón. ¿Cuánto tiempo te tarda hacer un registro de secreto industrial? Los secretos industriales no se registran. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos el mapa conceptual. Esta es una figura muy sui generis, sí. Otra cuestión al comentario es buscar la figura jurídica que más se adapta a lo que tengas de acuerdo a la evolución tecnológica. Así es. O sea, si el secreto diseño industrial es más rápido que te lo concedan, pero es en menos tiempo la concesión, puedes usar esa. ¿Puedes patentar algo que fue secreto? No, si ya lo diste a conocer y ya ha pasado de 1 año. Se puede ir 1 año y medio, una patente se puede ir a más tiempo. ¿De la concesión o de la protección? Es el INPI que tienes ya la concesión. Entonces, si crees que en 10 años ya tu tecnología es obsoleta, pues lo puedes proteger como modelo de utilidad. No. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos patentes, pero la respuesta corta es, cuando tú das a conocer una tecnología, entra al estado de la técnica y tienes solamente 1 año para protegerla como patente.
y después de ese año pierdes el derecho. No, yo me refiero a cuando la tecnología evoluciona, como él dice. Si es una nueva, o sea, si la tecnología evoluciona y es algo adicional nuevo, pues haces un nuevo registro, pero solo sobre lo nuevo. Lo anterior ya no. ¿Ok? ¿Cómo la vas a conocer? La respuesta correcta es, y ahorita lo vamos a ver cuando veamos la definición de estado de la técnica, cualquier información que se haya hecho pública por cualquier medio, en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, en cualquier época de la historia de la humanidad. Entonces, más amplio que eso no se me puede ocurrir una respuesta. Si fuiste a una conferencia y explicaste cómo funcionaba, si lo publicaste en un paper, si lo estás comercializando, como este señor de los ajos que me vino a ver y ya estaba vendiendo los ajos, si lo solicitaste en una patente, si lo saliste en un programa de televisión, en una entrevista, si lo publicaste en una revista o en un periódico, si hiciste una tesis doctoral o de maestría sobre ese tema, de cualquier forma, ya se entiende que es una información pública. Tienes un año para solicitar la patente. ¿Perdón? No, si es hablado, no, porque no vas a poder demostrar que la tecnología se divulgó, pero por cualquier otro medio demostrable físico, sí. Sí, allá atrás. Si no hay manera de darse cuenta cómo funciona el proceso, es probable que sí, pero te estás arriesgando. Entonces, yo soy profesor invitado también de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de sus clases en línea, patentes. Y una de las preguntas del examen final, a ver si no me corre, es precisamente esa. Juanito, director de la empresa, lo invitaron a dar una plática en una conferencia y la tecnología ya está lista, pero la van a patentar hasta dentro de 15 días. ¿Debería ir a dar la conferencia o no? La respuesta correcta es, legalmente sí puede, pero está corriendo un riesgo innecesario. La recomendación del jurídico sería que no dé la conferencia hasta que no se haya metido la solicitud. Sí. En el centro donde trabajo desarrollamos un producto funcional y ganamos ya una convocatoria de CONACYT con este proyecto y apareció en la página principal de CONACYT el producto así es pasta de cacao desacidificada con coenzima Q10 y es que es eso todo el producto, pero apareció así en la página principal de CONACYT, ¿ahí qué aplica? Habría que ver que la razón por la que se inventó esto en el Convenio de París de tener un año de plazo es porque eso era lo que pasaba. Hacían una convocatoria pública y decían, es un concurso para tratar de crear algo nuevo, la gente entraba al concurso, ganabas el concurso, lo publicaban y entonces ibas a la oficina a registrar y, lástima Margarito, el momento en que lo publicaste ya entró al estado de la técnica y ya no lo puedes proteger. Entonces por eso ahora se da un año de plazo. Lo recomendable es solicitar la patente cuanto antes de que se cumpla el año. Si la pregunta es, ¿puedo perder mi patente o no? La respuesta es de que puedes. Si con esa información que me acabas de describir es suficiente para perder la patente, probablemente no, pero de que están corriendo un riesgo. Entonces, es recomendable solicitar la patente cuanto antes. O sea, entonces se corre el riesgo a pesar de que no fue el centro quien lo divulgó. No, la divulgación no importa quién la haga. Okay. ¿Sí? Bueno, iba a decir algo, pero entonces sí me van a correr, mejor no. No fue que de manera CONACYT, ¿verdad? Ahí luego platicamos ya que se apague la cámara. Sí. Solo comentario para que no les vuelva a pasar eso. Cuando se hacen las solicitudes de financiamiento a CONACYT o a cualquier centro, hay que decir que uno quiere que lo mantengan bajo confidencialidad porque se va a patentar. Hay que ponerlo. Y lo mantienen, si se lo solicitas. Pues eso no lo sabía, pero bueno. ¿Se mantener como secreto? O no, entonces hay que ponerle a toda la información secreto. Sí. Yo recomiendo mejor que se hable de protección que de patente. No, porque no todas las protecciones tienen el mismo plazo. No, me refiero que una invención pues no necesariamente tiene que ser una patente, puede ser un modelo de utilidad. Es correcto, pero no todos tienen un año. Por ejemplo, el diseño tiene 6 meses. Entonces, no, sí, aquí estamos hablando de todo, de cualquier protección de patente.
por eso ahorita vamos a ver el mapa conceptual para que traten de meter la información en la carpeta correspondiente. Sí. Pero miren, es que hay dos maneras de hacer esto. Que yo me suba a mi bicicleta y les explique todo lo que pueda de la presentación, o que les conteste las preguntas. Yo prefiero contestar las preguntas porque tenemos muy poco tiempo. Entonces, estos son temas que se ven en un semestre o en 2 semestres, ¿no? Es más, déjenme decirles un dato curioso. Cuando fui a Georgetown, que es la universidad, la escuela de derecho más antigua de Estados Unidos, conocí a un profesor que era el director del área de propiedad intelectual. Y entonces pues, lo saludo, me lo presentan y le digo, pues yo también me dedico a propiedad intelectual, soy profesor. Me dice, qué bien, ¿de qué área? Y yo, pues de propiedad intelectual. El TEC de Monterrey tiene una materia de propiedad intelectual, una en la licenciatura y una en la maestría, en las dos las imparto yo, y hasta apenas este enero pasado se convirtió en obligatoria en el plan de estudios. Era optativa, solo la llevaban los que querían. Una materia donde vemos que todo, ¿sí? Lo que se puede. Y entonces, pues de propiedad intelectual, sí, pero ¿de qué área específica? No, pues nosotros tenemos una materia y yo doy la materia. Ok, ya entiendo. Le digo, ¿por qué? Dice, no, pues es que aquí en Georgetown tenemos 67 cursos diferentes de propiedad intelectual. Entonces, no vi cuál era el listado de cursos, pero estoy convencido que tienen un curso para patentes farmacéuticas y un curso para variedades vegetales y un curso para media law en las televisoras y un curso para patentes en el espacio y no sé, o sea, es a ese grado de especialización. Entonces, les digo, vamos tarde en esto bastante tarde. Sí. La divulgación por medios electrónicos, ¿se puede tomar como divulgación si la comunicación que se establece entre los diferentes desarrolladores del proyecto y que alguno de ellos, rompiendo confidencialidad, la divulga? Si la divulga, sí. Si nada más somos los que desarrollamos el proyecto y es nuestra comunicación interna y no la damos a conocer a terceros y somos los inventores nosotros, no, porque somos coinventores. Pero si uno maliciosamente lo da a conocer, sí se divulga. ¿No se acuerdan de una película que es muy mala con Keanu Reeves, que se llama Reacción en Cadena? La película es muy mala porque se la pasan toda la película persiguiéndolo a él y a una muchacha. Pero lo interesante de esa película es que en la película empieza donde están tratando en un laboratorio, en una universidad en Pensilvania, no sé dónde, a través de vibraciones del agua, tratando de generar energía. Y llega un momento a la medianoche que llegan al punto exacto donde la vibración de las moléculas del agua empieza a generar energía. Y ya pues todo el mundo celebra y la fiesta y lo logramos y energía gratis y limpia para el mundo, bla, bla, bla. ¿Y qué hace el director del proyecto? Se va a su computadora y empieza a subir a internet toda la información. ¿Por qué? Pues porque lo que él quería era que la información fuera para todos. Y la película se trata de que viene alguien del gobierno de Estados Unidos y explota el laboratorio y los mata a todos porque no quería que se divulgara la información y toda la película se trata de eso y es una basura. Pero esa parte es muy interesante porque es precisamente ese tema, ¿no? Bueno, con el propósito de que los creadores intelectuales en el ámbito artístico y literario puedan obtener un beneficio económico en retribución a su esfuerzo y reprimir el uso no autorizado. Entonces decíamos ahorita, es para obtener un beneficio, para excluir a los demás y para poder sancionar a quienes me infrinjan, que fue la parte que se comentó. Pues sí. Es que los abogados son unos desgraciados. Sí. Me acordé del dueño de la funeraria de mi pueblo que decía, yo no quisiera que la gente se muriera, pero algo tiene uno que vivir. Entonces, pues sí. Y esto déjenme decírselos. Hace 10 años en México era como Hacienda, nadie pagaba impuestos. Nadie le daba importancia a la propiedad intelectual o la importancia de vida. Pero en la medida en que nos vayamos, ahorita ya mucha gente le da importancia, pero no le va a dar la verdadera importancia hasta que los litigios se multipliquen geométricamente como pasa en Estados Unidos, en Europa y en otros países. Porque ¿qué va a pasar? Ahí sí te va a doler en la bolsa. Y entonces la gente se va a preocupar realmente por proteger y por defenderse de la mejor manera posible. Entonces, es un fenómeno desafortunado, pero así es. Entonces, esperen en el futuro mayor litigiosidad en materia de propiedad intelectual. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso.
Muy bien, las autoridades es el siguiente tema. La autoridad principal aquí en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, y pues sus funciones es fomentar la competitividad de los sectores productivos y crear políticas gubernamentales para lograr este desarrollo. Misión, promover la creatividad y proteger la propiedad industrial, regulado por el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, y otorga derechos, patentes, etcétera, impone sanciones por uso indebido, etcétera. Tiene 5 oficinas regionales, tiene dos oficinas aquí en México, una en Periférico y otra en Arenal, que son la matriz, y tiene 5 oficinas regionales, la de Zapopan en Jalisco, la de Monterrey en Nuevo León, la de Mérida en Yucatán, la de León en Guanajuato, y la de Cholula en Puebla, que cubren las áreas geográficas en las que se divide el territorio nacional, y entonces pues las personas que no vivimos dentro de la Ciudad de México, pues tenemos la manera de acceder a una oficina más cercana quizás a nuestro domicilio, y también las delegaciones de la Secretaría de Economía fungen como oficinas receptoras. Entonces, por ejemplo, si tú vives en Sonora y no tienes delegación del INPI y no quieres ir hasta Monterrey, no quieres venir a México, puedes ir a la Secretaría de Economía y hacer tu trámite ahí en Hermosillo, y ellos no te asesoran probablemente ni te van a decir si sí ni no, nomás te van a recibir el documento y lo van a sellar de recibido y lo van a mandar acá a México. Entonces, ahora es más fácil poder acceder a esto. El INDAUTOR es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es el que se encarga de toda la parte de derechos de autor, derechos conexos, reservas de derechos, etcétera. No vamos a ver eso porque no tenemos tiempo, pero es la segunda autoridad en importancia en México. Y lo que yo les recomiendo a mis clientes es, yo llego a sus empresas y hago un análisis integral. Entonces, por ejemplo, acabo de estar con una empresa que hace viajes estudiantiles a Canadá, se llama Living Canada. Tuvimos una cita en la oficina y lo primero que les dije es, ok, necesito visitar tu empresa. Ellos quieren franquiciar. Entonces, necesito ir a la empresa y ver para decirles, a ver, mira, yo creo que aquí te conviene proteger esto, aquí te sirve esto, aquí te sirve esto, aquí necesitas esto otro, porque hay muchas figuras jurídicas del derecho intelectual y a veces no las conocemos y a veces no sabemos que tenemos derecho. Obviamente no se trata de proteger por proteger, se trata de proteger porque le vamos a buscar un beneficio, ¿no? Pero eso. Y tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo de las Naciones Unidas que se encarga de administrar los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y de proteger algunos de los derechos internacionales en estos tratados y en estos procedimientos. Su sede está en Ginebra, Suiza. Dan cursos de capacitación en distintas partes del mundo. Hay algunos países en los que tienen hasta maestría en propiedad intelectual. Aquí en México, cada verano hacen un curso de verano en materia de propiedad intelectual. Normalmente soy invitado como expositor a ese curso de verano. Soy el único que no soy del DF que invitan. Bueno, que no soy del DF o extranjero. De hecho, me catalogan como extranjero porque vengo de Monterrey. Se siente chistoso. Y este verano creo que ahorita ya lo están dando, es precisamente sobre derechos de autor. Bueno, ¿cuáles son los convenios que administra? Los principales objetivos, son muchos, no los vamos a ver todos, pero pues ahí tiene la presentación. Los convenios más importantes son el Convenio de París, el PCT, el Protocolo de Madrid, el Convenio de Berna, el de Niza, que es el de las marcas que ahorita mencionaron, y el de Lisboa probablemente. México, pues como ya saben, ahora México también le entró a la globalización y al libre comercio. Entonces, además de haber firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tenemos 14 tratados internacionales con muchos países, y casi todos esos tratados comerciales internacionales incluyen un capítulo de propiedad intelectual, no tan extensos como el capítulo 17 del Telecán, pero también incluyen un capítulo de propiedad intelectual donde se regulan todos estos temas y qué se debe proteger y qué no, etcétera, etcétera. La verdad es que es un dato interesante que nunca ha habido un panel arbitral para resolver controversias en los paneles arbitrales del TLC en materia de propiedad intelectual. A mí me han invitado a 3 paneles arbitrales. Y la última vez que me invitaron al cuarto ya les dije que no, porque como no son de propiedad intelectual, la verdad es que es muy complicado. Andas viendo cosas ahí de aceros y muy, muy difícil. Pero es interesante porque ya les dije, cuando haya una de propiedad intelectual me invitan, pero no ha habido controversia de propiedad intelectual. Eso quiere decir que estamos en cumplimiento. Nuestras leyes de propiedad intelectual y nuestro cumplimiento en la materia, en nuestras obligaciones internacionales, estamos bien. En materia del mismo tema, pero en la OMC, que es el TRIPS, bueno, aquí está en español, es el ADPIC,
Acuerdo de Derecho por Propiedad Intelectual en el Comercio, que en inglés se llama TRIPS, Trade Related Issues in Intellectual Property, sí ha habido muchas controversias en materia de propiedad intelectual. ¿Por qué? La razón por que la ronda de Doha de negociaciones de la OMC está atascada es por dos razones: los subsidios agrícolas y la propiedad intelectual, principalmente las patentes farmacéuticas. Entonces, las negociaciones se atoraron por esos dos temas, porque la propiedad intelectual es un tema muy sensible, porque tenemos en un extremo los países desarrollados y en otro extremo los países en vías de desarrollo, y en un extremo las transnacionales y en otro extremo los consumidores de países que no pueden acceder a un medicamento porque no lo pueden pagar, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complejo. Y esta es la tabla que por lo que veo no van a poder ver. Pero se los voy a platicar. Este diagrama lo inventé yo, entonces ese sí tiene derechos de autor. Y lo que hace es ejemplificar, no ejemplificar, hacer en diagrama esas figuras jurídicas. Y aquí tenemos el derecho industrial, las invenciones, las que ya les mencioné ahorita: patentes, modelos, diseños industriales, secretos, esquemas vegetales, signos distintivos, marca colectiva, etcétera, etcétera. Los derechos no autorales, que son todos los demás que no son derechos de autor, que les mencioné ahorita, y los derechos de autor, que son los que sí son derechos de autor. Entonces, ahora sí vamos a ver en qué consiste cada cosa. Nada más dos cosas que tengo que mencionar antes, tres cosas. Primera, hay cosas que no son parte de la propiedad intelectual propiamente dichas, pero que están aquí porque están muy relacionadas. Yo le llamo nuevos derechos. Ahí tenemos los nombres de dominio. Los nombres de dominio no están regulados por ninguna ley, sin embargo tienen mucha relación con la propiedad intelectual, porque hoy en día es la manera de darte a conocer en Internet. Entonces, si tú le pones www.coca-cola.com y no eres Coca-Cola, pues evidentemente va a haber un conflicto con la marca Coca-Cola, ¿no? Entonces es un tema muy, muy vinculado, muy importante para nosotros. Las variedades vegetales, que si bien es cierto están hechas a través de un tratado internacional que se llama YUPOV y una ley federal de variedades vegetales, lo administra el SNICS de la Zagarpa, no lo administra el INPI. Pero una variedad vegetal es cuando cruzas dos razas vegetales y generas una nueva que tiene mejores características en su naturaleza. Y eso se protege. Y no es... ¿cómo se llama lo que hace Monsanto? No son transgénicos, ¿ok? No son transgénicos, esa es otra cosa. Es cruzas, lo que hacían las abuelitas antes, ¿no? Es cruza de dos rosas, una roja y una azul, para que salga una rosa verde que aguanta más el calor y necesita menos agua y da más botones al día, no sé. Entonces, eso es una variedad vegetal, también se puede proteger y también está ampliamente relacionado con esta área, porque es como si fuera una patente para las nuevas variedades vegetales. Hay un proyecto de hacer lo mismo para variedades animales, pero ya tiene muchos años y no ha prosperado, pero hay un proyecto para eso también. Y variedades animales en futuro, y la evaluación de los activos intangibles, que no es una figura jurídica propiamente dicho, pero es un tema muy importante, porque a final de cuentas, ¿cuánto vale la cura contra el cáncer? ¿Cuánto vale la marca Nike? ¿Cuánto vale Harry Potter? ¿Cuánto vale Star Wars? O sea, entonces, es algo que tienes que saber. Si no eres capaz de asignar un valor a tu intangible, entonces te falta un brazo en tu proceso de comercialización, ¿ok? Es la creación intelectual primero, la protección jurídica después, los canales de comercialización, y dentro de esos canales necesitas la evaluación de la propiedad intelectual para poder saber pues, cómo le vas a hacer para ganar dinero con eso. ¿Sí? ¿Quién le pone el valor a la propiedad intelectual, al valor intangible, al activo intangible? Es lo más parecido al vudú. Puede ser un actuario, ¿no? Que pudiera hacer eso. Legalmente quienes tienen esa función asignada son los corredores públicos. Los corredores públicos. No hay muchos que sean expertos en el tema, pero ellos son los que legalmente tienen la función asignada. En otros países, como les decía, mi tesis doctoral fue sobre eso, hace 10 años. Investigué en México, casi no había nada. Investigué en España, encontré un libro. En Rusia había un libro, en Canadá había 2 libros, en Estados Unidos había bastante información, pero no mucha. Ahorita ya hay más información y ya hay empresas que se dedican a eso y ya hay más procesos
para que no sea tampoco arbitrario. No se trata de decir un número al azar. Hay mecanismos y fórmulas para llegar a ese resultado, pero sí es un proceso que siempre es un rango. Es imposible decir a pesos y centavos cuánto vale un derecho intelectual. ¿Hay algún caso, por ejemplo, de se accidenta alguien valioso para una empresa? ¿Se ha dado algún caso que tenga que ponerle precio a eso para la empresa? Bueno, el precio de las personas está regulado en la Ley Federal del Trabajo, pero en base a lo que ganas, y no es lo que estás mencionando. Ese tema es muy interesante porque eso se llama capital intelectual. Y los activos intangibles es todo lo que tenga valor. La propiedad intelectual es el 85% de los activos intangibles, pero no son los únicos. Entonces hay activos intangibles adicionales. Por ejemplo, ¿cuánto vale el renombre de una persona? ¿Cuánto vale en el TEC hubo unas personas que sabían manejar unas computadoras ahí que eran antiquísimas, de esas de tarjeta, y donde estaban las bases de datos del año de la fundación del TEC, y no los podían correr porque nadie más les sabía la cosa esa, ¿no? Estaban ahí en un lenguaje extraño antediluviano, ¿no? Entonces, eso tiene un valor. Déjenme contarles una anécdota que es muy interesante sobre esto. Donald Trump. Llega el reportero y le dice: señor Donald Trump, la revista Forbes dice que su fortuna está valuada en, no sé, 14 mil millones de dólares. Y dice Donald Trump: no, mi fortuna vale 18 mil millones de dólares. Pues 4 mil millones de dólares de diferencia, como que sí es algo, ¿no? Hay días que no me los gano. Entonces, dice: señor Trump, ¿y a qué le atribuye usted que la revista Forbes se haya equivocado en la evaluación con 4 mil millones de dólares? Y les dice: ¿a qué soy Donald Trump? O sea, ¿what? ¿Sí? No es lo mismo que Juan Pérez construya un hotel en Las Vegas a que lo construya Donald Trump. Pues sí es cierto. Entonces, no sé si valga 4 mil millones de dólares eso, pero ese es el punto. Sí hay un valor adicional. El guante legal. Si tú pones una farmacia, si hay una farmacia, por ejemplo, aquí hay una automotriz en esta esquina, ¿sí? Se quita. Esa esquina vale más para otra automotriz que para un banco o una farmacia o una tienda de conveniencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que ahí hubo una automotriz durante 10 años tiene un valor adicional. Se llama guante legal. Entonces, ese tipo de cosas que son intangibles también se tienen que tomar en consideración, ¿no? Y bueno, pues, la propiedad intelectual solamente protege estas figuras jurídicas. Por eso hice este mapa conceptual, porque la gente se confundía mucho. Empezábamos a hablar de patentes y luego decía, estamos hablando de diseños, y luego hacían una pregunta de marcas y empezaban a revolver todo y al final salían confundidos. Y los reporteros, la gente que trabaja en los medios también los confunden. Es más, yo tengo una sentencia de un juez federal que dice, tengo dos interesantes, una que dice que se debe patentar la marca. ¿What? Y otra que dice que si tú constituyes una sociedad mercantil, o sea, vas a un notario y la constituyes y ya le pones nombre, automáticamente tu marca está protegida, lo cual es totalmente falso. Es más, de hecho la ley dice que si tú tienes la marca y la sociedad mercantil infringe tu marca, gana la marca. Pero pues el señor juez federal dijo lo contrario y es ilegal. Pero el punto al que voy es, hay mucha confusión en estos temas porque no se han puesto a hacer esto. ¿Por qué me gusta este mapa? No porque lo hice yo, sino porque no hay más. No hay más figuras jurídicas para proteger tus ideas aquí en México. Esto es todo lo que hay. No hay más. Entonces, si tú me dices ahorita, oye, ¿y cómo protejo una app un alumno que hice una app para que predice quién va a ganar en las carreras de caballos y no sé qué? Pues yo inmediatamente te digo, eso es un software. ¿Dónde está? Programa de cómputo, eso se protege aquí. Y alguien me dice, oye, ¿y dónde proteges eso de que no puedes comer solo una? Eso es un aviso comercial y eso se protege acá. Oye, ¿y dónde protejo una fotografía? Pues acá en obras fotográficas. Por ahí deben estar, arquitectura, cinematográfica, por ahí, acá. Oye, ¿y mi cara? ¿Cómo protejo mi cara? Pues el derecho a la imagen personal se protege acá. ¿Sí? Etcétera. Y te voy a poder decir,
Oye, ¿y una receta de cocina cómo la protejo? Esa no se puede. No puedes proteger, no hay ninguna figura jurídica para proteger una receta de cocina. ¿Qué puedes hacer en el caso de una receta de cocina? 3 cosas. O la metes en un recetario con otras recetas y proteges el libro de recetas, no para que no puedan hacer la receta, sino para que no te copien el libro y lo proteges como obra literaria, acá. 2, lo mantienes como secreto industrial, como la fórmula secreta del pollo loco o del Kentucky, y pues ojalá que nunca la averigüen. O 3, en vez de que sea una receta, tratas de que sea una fórmula química, y la fórmula química probablemente la puedas patentar, ¿sí? Tal vez, pero ahí sí. Entonces, para mí es muy fácil, una vez que tengo esto, poderte decir sí, no, sí, no, sí, no, y también poderte decir, mira, lo que yo vi en tu negocio es esto, y esto, y esto, y esto, y tú necesitas esto, y esto, y esto. Y eso lo van a poder hacer ustedes también. En tu diagrama, ¿cómo protegen los resultados de una investigación médica? Los resultados no son protegibles per se, porque el conocimiento en sí no es protegible si no tiene las características legales que requiere cada una de esas figuras jurídicas. Entonces, por ejemplo, mi tesis doctoral de evaluación de activos intangibles, mi asesor de tesis me dijo, y no sé si pensó insultarme, pero me honró, me dijo, oye, ya hablando en serio, ¿de quién te la copiaste? Dije, pues ¿de quién me la copio si nadie sabe de esto? O sea, ¿sí? Pero no la puedo proteger. Entonces, lo que hice, sí, la publiqué como derechos de autor, pero la puse pública en línea en ProQuest, y me ha hablado gente de Australia y de todas partes que si la pueden citar, y pues cítala. ¿Ok? Entonces, hay cosas que sí se pueden proteger si cumple con los requisitos legales y cosas que no se puede. Hubo muchas manos levantadas, no sé cuál fue el orden, pero voy a irme de derecha a izquierda. A ver. Oye, estás hablando de que ese es el derecho intelectual en México. Sí. Cuando tratas de hacer una patente PSP, ¿qué tanto varía en algunos países o más o menos llevan la misma estructura? Casi nada. Okay. Ya, eso es a lo que mencionamos hace rato. Se ha homogenizado tanto las reglas que ya en esos temas es casi lo mismo. Sí hay excepciones y luego es un gorro con las traducciones, y los que ya han hecho patentes PCT o en varios países no me dejarán mentir. En México te conceden una cosa, en Canadá te conceden otra, en España te conceden otra, o en Europa, en la OAPI te conceden otra y en China te la niegan. ¿Y por qué? Pues porque es vudú también. No es tan vudú, pero sí, nunca vas a quedar con la misma patente exacta que solicitaste, nunca vas a llegar al final del proceso idéntica, y nunca va a ser idéntica en todos los países. ¿Sí? Volviendo a lo de la receta de cocina que no se puede patentar, ustedes utilizando cualquier otro de los 3 medios que se están promoviendo para poder patentar esa receta de cocina, entonces yo como abogado en contra diría, no, es que esto es una receta de cocina, entonces no lo puedes patentar como un libro. Cada figura jurídica protege una cosa en lo particular. Entonces, en el caso, vamos a tomar ese ejemplo de receta de cocina. Les dije, la puedes meter en un libro con un recetario para que no te copien el libro. Pero lo que no voy a poder impedir es que alguien lea mi receta de cocina de las galletas de la abuelita y empiece a hacer las galletas de la abuelita y venda las galletas de la abuelita. ¿Por qué? Porque la aplicación técnica o comercial de la información protegida en un derecho de autor no es protegible. Voy a poner otro ejemplo. Imagínate que yo escribo un libro que dice cómo hacerse rico vendiendo pizzas a domicilio. Y el libro es un bestseller y gano mucho dinero con el libro. Nadie me puede copiar el libro. Pero si tú te lees el libro y empiezas a vender pizzas a domicilio y te haces millonario, yo no puedo hacer nada contra ti. Porque es la aplicación técnica o comercial de lo que yo expliqué en el libro. O imagínate que en mi libro describo cómo curar el cáncer. No sé, sobando las orejas y picándole los ojos se cura el cáncer. Si alguien pone una clínica y empieza a curar el cáncer usando mi método, yo no puedo hacer nada contra esa persona, porque no es una patente, es un derecho de autor. ¿Sí? Yo pienso que sí se puede proteger la receta de cocina como un proceso, ¿no? Como un proceso. Lleva la carne a 45 grados.